Buenas, seguimos con el análisis del libro Camino a la servidumbre de ayer. Eh, Como expliqué anteriormente, un libro que permite tener una visión amplia de los aspectos centrales de nuestra sociedad, aspectos políticos, económicos, que son fundamentales para entender eh, la organización social, el esquema que guía nuestras conductas. Precisamente hoy eh, se hablará un tema que para muchos incluso da mucho que pensar, ¿no? ¿Por qué los peores se colocan a la cabeza? El capítulo 10 del libro, ¿no? Y lo que se plantea en premisa es cómo todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente en los anchos, ¿no? Cómo se llega a este liderazgo social por este tipo de personas. ¿Por qué los peores se colocan a la cabeza? ¿Por qué, no? Entonces, en parte del libro normalmente estos esquemas eh, de alguna forma se presentan en el totalitarismo, ¿no? Que a su vez eh, va en contra de cierto régimen liberal, ¿no? Que de alguna forma los liberales basan sus conceptos la en el desarrollo del libre individuo, ¿no? Como el individuo como generador colectivo, ¿no? Sus ideas pueden aportar, ¿no? Todo lo contrario a un sistema totalista que eh, su acción es totalmente colectivista. Eh, que aquí se presentan esas diferencias, ¿no? Aquí se habla de un régimen liberal basado en el individuo y acá se habla de un colectivo, ¿no? Todo lo que es un sistema totalitario, ¿no? Y que pues la naturaleza esencial individualista viene más que todo de la civilización occidental, de las ideas, ¿no? De la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Cómo eh, se presentó los derechos, ¿no? Igualdad, ¿no? Todo ese tipo de cosas que claramente en un sistema totalitarista no son muy bien aplicadas, no son aplicadas, por así decirlo. Entonces, las bases del cultivismo se discuten, pero es importante centrarnos en sus resultados morales. Y esto es reclamado por convicciones morales del presente o convicciones morales que requieren del colectivismo. ¿Se presentan realmente resultados adecuados? Una de las cosas que, que ha fracasado en los sistemas totalitaristas es el sistema moral, ¿no? Como que no, no se ha avanzado en un desarrollo que sea realmente convincente, ¿no? Moralmente y que permita, pues, que se mantenga o que sea adecuado, ¿no? Porque normalmente no se desarrolla de forma tan convincente y esto lleva a que eh, muchos crean que el socialismo, todas estas corrientes deban ser solo teóricas, que no sean prácticas, ¿no? Que se mantengan solo en teorías, que no son más que todo insuficientes si son aplicadas en la realidad social. Entonces,
hay un prejuicio que, bueno, se aborda en el principio del libro. Son rasgos tan repulsivos de los regímenes totalitarios, ¿no? Y donde hay un accidente social, ¿no? Que llega a condenar que los guardianeros criminales son la consecuencia principal de que existe un sistema totalitarista, ¿no? Esto es un prejuicio, ¿no? Pero claramente no engloba realmente lo que la, la, la consecuencia directa de la creación de este sistema. Por ahí en el siglo XX, pues, cuando nace esta esfera anticapitalista, ¿no? De que los comunistas, de que el poder debía ser distribuido, ¿no? Nace consigo mismo el sistema totalitario, ¿no? Como que hacen parte del mismo origen. Uno se engloba con el otro y se complementan. Es por eso la pregunta, ¿no? ¿Por qué el comunismo tiende a ser totalitarista, ¿no? Cuando las ideas que se implantaron eran de bases más de izquierda, más liberales, más congruentes con el ser humano, ¿no? Después fueron desarrollando ideas un poco más fuertes, más englobadas hacia la derecha, ¿no? Que se convertiría en sí en una dictadura, donde no habría consecución para opiniones que equivalgan a o que valgan la pena por parte de los individuos. Y aquí ya es un desprendimiento de los de los individuos, ¿no? Ya no son un ya no son un sistema individual, sino que ya tienen que responder como un sistema social, ¿no? Al interés general, ¿no? Ya son máquinas prácticamente que tienen que cumplir, ¿no? Y seguir el esquema, pensamiento tanto común, ¿no? Tienes que pensar como nosotros y adaptarte a nuestras nuevas reglas, ¿no? Entonces, hay una idea, ¿no? Que igual se estudió mucho, ¿no? Que cómo evitar que el sistema caiga en manos perversas o personas perversas que lleguen con este control y este dominio sobre el poder. Y cómo estos poderosos sistemas, ¿no? Estos poderosos sistemas no han sido fundamentales como para la educación, no son tan fundamentales, ¿no? Por lo menos eh, cuando uno se pone a pensar un poco mm, eh, en qué personas deberían regir el sistema totalitarista, se viene una idea un poco discriminatoria, pero puede decirse que es tan real que toca aceptarla, ¿no? Porque en una sociedad donde hay educación y hay inteligencia por parte de los individuos, que sus gustos y opiniones son diferentes, ¿no? Porque entre más se sabe un tema o más se sabe o se entiende más la realidad, estas personas tienen una idea distinta de la vida, ¿no? Y cómo esos valores ya no crean una uniformidad, lo que representa el sistema totalitarista, ¿no? Ellos requieren una uniformidad, ¿no? Requieren que las personas sean uniformes, que tengan la misma forma de pensar. Por eso se plantea esta premisa, ¿no? Como primera validación, ¿no? ¿Cómo debe ser esa sociedad, ¿no? ¿Cómo debemos manejarlos para que sigan nuestro reglamento? Porque claramente en una sociedad con este tipo
de características, un régimen totalitario no se reviviría, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y cómo esto afecta a los niveles más bajos de la sociedad, ¿no? Siempre recae sobre los más bajos, ¿no? A las personas que tienen un pensamiento común, según el planteado, ¿no? Se busca esa semejanza, ¿no? Ese, ese pensamiento igualitario, que no hayan que no hayan contradicciones, que no haya diferencias, que ambos piensen igual, ¿no? Para poder tener control de todos ellos, ¿no? Lo que llamaría un grupo totalitarista, ¿no? Como primera medida para formar un sistema de esta manera, ¿no? Y porque es importante, ¿no? Que estos sistemas no sean solo para considerados como algo malo, ¿no? Sino que cambiar la perspectiva. Pueden ser buenos, pero también pueden ser malos. Ahí va el problema, ¿no? ¿En qué manos caen estos sistemas, ¿no? Algo que suena un poco inimaginable, ¿no? Que irán en manos de personas que no tienen control adecuado, ¿no? Por eso, sí, eh, el autor planteaba sobre, este autor planteaba sobre por qué normalmente estos sistemas son gobernados por militares, ¿no? Por gente que no tiene ciertos principios de empatía con las personas, ¿no? Son personas totalmente fuera de contexto, ¿no? De lo que debería ser un sistema, ¿no? Pero siempre son, la mayoría, casi militares, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el comunismo tiende hacia totalitarismo, ¿no? Entonces, en segunda instancia, eh, entonces empecemos por aquí. Se plantea este sistema, ¿no? Necesito que todas las personas sean dóciles, que sean crédulas, ¿no? Para poder tener una firme convicción propia que no de que ellos van a obedecerme, ¿no? Pero así como no tengo esa convicción, ¿no? Yo no puedo permitir que ellos tengan convicciones diferentes a las que yo he planteado, ¿no? Que no tengan esa convicción de que yo solo quiero eh, engañarlos, manipularlos. Debo hacer que ellos hagan parte de mi sistema, ¿no? Como premisa, ¿no? Como segunda premisa. Y que estén dispuestos a aceptar un sistema de valores que sea moldeable, ¿no? Que, que todas estas filas de emociones no en el partido totalitario, ¿no? Un solo propósito, ¿no? No, no esa condición como para formar ese sistema. Y esto arraiga lo que para muchos va a ser uno de los factores más controversiales, ¿no? Y casi una naturaleza humana, ¿no? Tratar de que la gente se ponga de acuerdo sobre un programa negativo, totalitarismo, ¿no? Tengo que odiar a un enemigo y tengo que luchar contra ese grupo que es ajeno a mis normas generales, ¿no? Que, que no se apruebe la conciencia individual, sino que sea una conciencia social. Este dirigente debe impulsar ese odio hacia ese otro, ¿no? Como esa envidia, ese vivir bien que otros llevan, no debe, no debe ser aceptado en esta sociedad, ¿no? Como que mmm, tanto liberal no me gusta, ¿no? Es el enemigo el que despierta esa llama, ¿no? Ese último, ese último, ese último toque, ¿no? Para que se forme este sistema, ¿no? Aquí, pues, este capítulo se habla también de internacionalista, de socialismo, podemos ser internacionalista, de nacionalista, y que la teoría nos lleva a la práctica.
se torna violentamente en la sociedad.